Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de educación en perspectiva, historia, crítica y transformación. Hoy queremos hablar de algo que, aunque suena básico, casi nunca se cuestiona. ¿De dónde vienen realmente nuestras prácticas educativas? Porque claro, hablamos mucho de innovación, de inclusión, pero pocas veces nos detenemos a pensar si eso que hacemos hoy ¿es nuevo realmente o es algo como una adaptación simple de lo que ya existía? Sí, totalmente, Carmelo. Y creo que ahí está el punto clave. Muchas de las cosas que hoy damos por normales en la educación tienen una historia detrás. Y esa historia sigue influyendo incluso cuando creemos que estamos cambiando. Sí, claro. Por ejemplo, cuando uno revisa cómo se han construido los sistemas educativos en Iberoamérica, se da uno cuenta que no surgieron solo para enseñar. Ossendars en el año 2004 refuerza esto y muestra que también respondían a intereses sociales y políticos, como organizar a la población o mantener ciertos órdenes. Claro, y eso en Colombia es bastante evidente. Pérez e Iderraga 2019 explicaron el sistema educativo y han estado marcando por desigualdades y por modelos bastante tradicionales. Entonces, claro, lo que pasa hoy en el aula. No es casual, viene de una estructura que llevamos años repitiéndose. Y mira que Tania, ahí es donde se incomoda un poco el tema, porque hoy hablamos de aprendizaje significativo, de inclusión, de pensamiento crítico, pero cuando uno observa las clases muchas veces sigue viendo lo mismo, memorización, evaluaciones estandarizadas, el docente siempre habla lo mismo casi todo el tiempo. Es como si el discurso hubiera cambiado, pero realmente en la práctica no tanto. Y eso genera una contradicción fuerte. Porque entonces, ¿estamos transformando la educación o solo estamos cambiando la forma en que la describimos? Exacto. Y ahí es donde entra la pedagogía crítica. Giroux 2013 planteó que la educación no es neutral, siempre están relacionados con el contexto social y con relaciones de poder. Y eso cambia completamente la forma de ver la escuela. Ya no es solo un lugar donde se transmite contenido, sino un espacio donde también se produce ciertas formas de pensar o se puede cuestionar. Claro, incluso Maldonado en el año 2008 habla de ese desencanto frente a modelos educativos que no logran formar sujetos críticos. Es decir, no basta con enseñar, también hay que generar reflexión. Y aquí es donde yo creo que tenemos que ser un poco más honestos con lo que pasa hoy. Hay muchas prácticas que se presentan con innovadoras, pero en el fondo siguen siendo tradicionales. Sí, claro, por ejemplo, se habla mucho de educación inclusiva, pero si seguimos evaluando a todos igual, sin considerar diferencias, realmente no estamos incluyendo tanto como creemos. Exacto, pues en que estemos cambiando el discurso, pero no la estructura. Y eso hace cada inclusión que quede más en la extensión de la práctica. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en algo que a veces no cuestionamos tanto. ¿Cuál es el rol del docente? Porque, o sea, interpretar la realidad educativa no es solo entender lo que pasa, es atreverse a cuestionarlo, incluso cuando ya está muy normalizado. Sí, claro, y es que ahí la pedagogía crítica tiene mucho que aportar. Por ejemplo, López López en el año 2019 plantea que el aprendizaje se vuelve realmente significativo cuando el estudiante logra conectarse con su contexto, no solo cuando recibe información de forma pasiva, o sea, cuando es algo plano, sino que él puede lograr hacer esa interacción con ese contexto. Y eso cambia bastante el panorama, porque ya no se trata solo de explicar bien un tema, sino que también se trata es de generar espacios donde el estudiante piense, pregunte, interactúe e incluso tenga la capacidad de razonamiento y de duda. Exacto, Carmelo. Y ahí es donde uno se pregunta si realmente estamos dispuestos a asumir este cambio, porque implica soltar un poco el control del aula y abrir espacio a otras formas de aprender. Además, también implica revisar nuestras propias prácticas porque muchas veces creemos que estamos innovando, pero en el fondo seguimos haciendo lo mismo, solo que con otra metodología o con tecnología.
Y esa es la clave, porque la transformación no está en cambiar herramientas, sino en cambiar en la forma en la que entendemos la educación. Girus 2013 justamente insiste que en la educación debe formar sujetos críticos, no solo receptores de contenido. Claro, Tania, entonces, si lo pensamos bien, el reto no es menor. No es solo mejorar la enseñanza, es replantear el sentido mismo de lo que hacemos como docentes. En últimas, yo creo que es algo que nos queda muy claro, es que la educación que vivimos hoy no apareció de la nada. Está atravesando por una historia, por decisión política, por forma de entender el aprendizaje que se ha ido construyendo con el tiempo. Pero también hay algo importante, que es que conocer esta historia no es suficiente, porque uno puede saber de dónde vienen las cosas y aún así seguir repitiéndolas sin cuestionarlas. Por eso es la clave interpretarlas críticamente, preguntarse qué sentido si tiene hoy y qué cosas ya no debe seguirlas igual. Sí, totalmente. Y ahí es donde está el riesgo más grande, que muchas veces creemos que estamos cambiando, pero en realidad solo estamos maquillando lo mismo. Por ejemplo, usamos nuevas metodologías, nuevas herramientas, incluso tecnología, ¿sí? Yo he conocido casos que hacen recursos educativos en computadores y en otras plataformas, pero si el fondo sigue siendo el mismo, si el estudiante sigue siendo pasivo o si la evaluación sigue siendo rígida, entonces no hay un cambio real. Y eso es complicado porque da una sensación de avance, pero en el fondo seguimos replicando estructuras tradicionales, solo que con un lenguaje más moderno o más atractivo. Claro, Carmelo, y ahí es donde la reflexión se vuelve necesaria, porque la educación no se transforma solo con buenas intenciones o con nuevas estrategias, sino con una revisión profunda de lo que hacemos, y eso implica incomodarse un poco, cuestionar prácticas que ya tenemos muy normalizadas, preguntarnos por qué hablamos, por qué enseñamos, cómo enseñamos, y ese sentido, la pedagogía crítica, cobra mucho sentido, porque no se queda en el técnico, sino que evita pensar el para qué de la educación, no solo el cómo. Y eso conecta directamente con el rol del docente. Porque al final, más allá de las metodologías, lo que marca la diferencia es la postura que asumimos frente al proceso educativo. Si seguimos viendo al estudiante como alguien que solo recibe información, difícilmente vamos a generar cambios reales. Pero si lo vemos como alguien que piensa, que cuestiona, que construye, entonces el aula también empieza a transformarse. Entonces quizá la idea más importante que podemos dejar es esta. La educación no depende únicamente de cómo enseñamos, sino del sentido que le damos a lo que hacemos en el aula. Porque detrás de cada decisión pedagógica hay una forma de entender al estudiante, al conocimiento y también a la sociedad. Y eso no es menor. Y tal vez la invitación final sea esa, ¿no, Tania? No dar por sentadas nuestras prácticas, sino revisarlas, cuestionarlas y si es necesario, transformarlas. Bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Esperemos que esa conversación no solo haya sido interesante, sino que realmente les deje preguntas, más que respuestas. Porque al final de eso se trata también la educación, ¿no? De incomodarse un poco, de replantearse lo que uno hace, incluso lo que uno ya daba por seguro, perdón. Ojalá eso también lo lleve a mirar sus propias prácticas, a preguntarse por qué enseñan de la manera en la que hacen, qué está priorizando en el aula y qué podría hacerse diferente. Y sobre todo a no perder la vista de que cada decisión pedagógica tiene un impacto. No solo el aprendizaje, sino en la forma en la que los estudiantes entienden el mundo. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Sí, Tania, muchísimas gracias por este espacio, por estar atenta y por aportar desde tu punto de vista constructivo y crítico en este podcast. Yo creo que eso que dices al final es clave. Más que tener respuestas definitivas, lo importante es mantener esa actitud crítica frente a lo que hacemos como docentes. Porque la educación no se transforma de un momento a otro,
pero sí empieza a cambiar cuando uno se detiene a cuestionar lo que hace en el día a día. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperamos que esta conversación también haya sido un punto de partida para seguir pensando la educación desde otra manera, desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día y que, como les mencionaba anteriormente, podamos tener ese espacio de reflexión si efectivamente la educación que construimos es de una manera crítica, pedagógica, reflexiva o de una forma que podemos brindar a los estudiantes herramientas de adaptación, de interrogación en el aula y que esto también pueda ser un escenario de transformación para que ellos puedan generar un aporte en su contexto. Muchísimas gracias